Buenas tardes compañeros. Mi grupo está conformado por Rosa Álvarez y mi persona de Andrés Suárez Oviedo. El día de hoy les venimos a hacer una pequeña exposición sobre nuestro tema que es la distribución de la probabilidad uniforme. Empecemos. La distribución uniforme es la distribución continua que modela un rango de valores con igual probabilidad. La distribución uniforme se especifica mediante gotas inferiores y gotas superiores. Por ejemplo, la siguiente gráfica nos va a ilustrar lo que es la distribución uniforme. Dice, la distribución uniforme no suele ocurrir en la naturaleza. Es importante como una distribución que se referencia a la distribución uniforme, ya sea como la distribución rectangular. Por ejemplo, aquí sé que tenemos dos rangos superiores y rango inferior. Eh, Tenemos acá lo que es la distribución uniforme continua. Dice que es la probabilidad uniforme, es un ejemplo de la distribución de la probabilidad continua. Una distribución de probabilidad continua. Las variables son aleatorias. Continua, es decir, las variables cuantitativas pueden tomarse cualquier valor. Pueden tomarse cualquier valor y que resulta principalmente del proceso de la medición de la distribución o modelo uniforme ya pueda considerarse como una conveniente o un proceso de extracción aleatoria. El planteamiento como tal radica en el hecho de que la probabilidad proveniente es el proceso de la extracción aleatoria del planteamiento que nos radica en la probabilidad que nos disminuye uniformemente a lo largo de un intervalo así dada la variable aleatoria. Continúa, por ejemplo, x definida el intervalo AB. La recta, en la recta diremos que x tiene una distribución uniforme. El intervalo A y B, cuando la fusión en la densidad es para x igual a u sobre a sobre b, ya sea f de x igual ba sobre 1, para x, ba. Tenemos por aquí, compañeros, un claro ejemplo de las variables aleatorias. Son la estatura de un grupo de personas, el tiempo dedicado a estudiar y la temperatura de una ciudad. En la distribución de los intervalos A y B, en la cual las probabilidades son las mismas para todos, las posibilidades de resultados desde el mínimo hasta el máximo B, como el experimento al lanzar un dado, por ejemplo, cumple una distribución uniforme, ya que todos los 6 resultados pueden ser posibles, 6 sobre 6 la probabilidad de la ocurrencia. Aquí vemos una gráfica, compañeros, que nos va a mostrar la probabilidad que el ejemplo que dijimos a nosotros lanzar el dado. Ya vemos que la probabilidad nos puede dar que si lanzamos cada 6 veces, nos puede dar el mismo resultado. Por ejemplo, nos puede dar 2, 3 o 4 o 5 los resultados. Por acá tenemos lo que es la función de la densidad de la distribución uniforme. Es la altura del rectángulo de la gráfica anterior. Es que nos permite reconocer la distribución de los datos de un intervalo o un periodo de tiempo continuo en caso de que podamos decir que la altura de la gráfica representa la siguiente ecuación. Aquí tenemos f de x igual a altura igual a 1 sobre BA, donde el mínimo valor de la distribución B, donde A es el mínimo valor de la distribución, B es el máximo valor de la distribución y B de A es el rango de la distribución. Esperanza matemática a medida o valor esperado. Es igual, es igual la sumatoria de las probabilidades de que existe un proceso aleatorio multiplicado por el valor del proceso aleatorio. Dicho de esta forma, el valor y medio es del conjunto de los datos. El valor del conjunto de los datos. Que la podemos describir de esta manera.
E de X igual a U A más B sobre 2. Tenemos por acá lo que es la varianza de la distribución uniforme, que la varianza es una medida de la dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Por ejemplo, que tenemos igual Q a la 2 y B más 2 al cuadrado igual a 12. Donde la derivación estándar es la medida del valor agregado de una distribución, ya sea emplea la siguiente fórmula. Donde la desviación estándar es igual Q igual a la 2. La probabilidad que una observación caiga entre los dos valores se calcula de la siguiente manera. P igual a X a la 1 raíz cuadrada de X sobre el intervalo Y más X a la 2 más X a la 1 igual a B más A a la 2. Aquí más adelante mi compañera Rosa les va a explicar un ejemplo ilustrativo sobre más clases de distribución de probabilidad uniforme. Y adelante, compañero.